En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio nos relata las últimas palabras del Señor a los apóstoles, en el Evangelio de Marcos, antes de su ascensión. Son las últimas palabras que les dice a los apóstoles. Y la primera palabra dicha por el Señor es un verbo, una acción concreta. Id. Esa es la palabra. Y haced discípulos, etc. Y este verbo nos indica el sentido del camino cristiano, que es el envío, que Francisco cumplió en sobreabundancia. A los 40 años es enviado a América del Sur para proclamar el Evangelio, oímos en su biografía. Y desde Perú recorrió todos los pueblos que le fueron encomendados, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta, La Rioja, Jujuy, y llegó hasta Buenos Aires, que fue su límite en la misión. Participó junto a los primeros habitantes de estas tierras, los dueños, del duro trabajo al que estaban obligados. Además fue a las tribus de costumbres más primitivas que vivían tierra adentro, los evangelizó y bautizó, volviéndolos a la fe en Cristo. Volviéndolos a la fe en Cristo. Como buen enviado del Señor, transmitió la palabra de verdad del Evangelio con el amor y el rigor necesarios. Escucharon la parte en la cual él va a comer a la casa de un encomendero y que sin hacer ningún discurso político de ningún lado, sin hacer absolutamente ninguna manifestación política, parte el pan, sale sangre, y él dice: yo no puedo compartir esta comida. Esa es el trabajo espiritualmente político, es tener esa capacidad. El padre Jacques decía, este llamado del Señor es la convocatoria. Esto nos indica que nuestro camino como cristianos es un peregrinaje dinámico que oscila entre el llamado y el envío. Somos llamados para luego ser enviados. Hay un dinamismo que no tiene en cuenta la instalación. Somos llamados, venimos, trabajamos y somos enviados. Este llamado del Señor es la convocatoria, palabra que traduce el término griego eclesia, es decir, dejarnos llamar. Helmut Rosa, un sociólogo que empecé a leer ayer, que es muy interesante, dice que tenemos que dejarnos llamar, porque estamos tan encerrados en nuestro mundo que no nos dejamos llamar. Y llamar significa convocatoria, significa iglesia. Pero no somos llamados para ser asistentes a determinadas actividades institucionales o religiosas, sino para ser existentes de la vida en Dios en todas las actividades de nuestra vida. Por eso, entre el llamado y el envío transitamos un largo tiempo del bendecido acostumbramiento. Dios tiene que acostumbrarse a nosotros y nosotros a Él, acá y en nuestra casa y en el mundo. Aprender a conocer y ser conocidos por el Señor, reconocer que su palabra está unida a la acción, que nuestro yo va perdiendo vigencia ante su presencia, desbordando todos los límites de nuestro instinto de autonomía. Ese largo tiempo de mutuo conocimiento es el ejercicio de la fe. Y hoy lo dice el Evangelio: al que tenga fe hará 5 cosas, que ahora las vamos a nombrar. Pero al que tenga fe. La fe es una relación que va mucho más allá del entendimiento y de la comprensión. Si queremos tener fe por la comprensión, no vamos a tener fe en Cristo, porque dice muchas palabras incomprensibles. Es la certeza confiada sin demasiados argumentos, porque es un aprendizaje vital de convivencia que va atravesando acontecimientos que iluminan lo necesario y nada más que lo necesario. ¿Por qué? Porque ese trabajo de un desconocimiento de lo que nos va a pasar
nos hace pasar de la fe a la esperanza, que es mucho más potente. En esa atención aceptada con un corazón manso y silencioso va apareciendo lentamente nuestro nombre. Y en ese momento comienza a plasmarse la íntima comunión entre nosotros y el nombre de Dios. Por eso el Señor comienza diciendo, antes de describir los signos que van a acompañar a los que tengan fe, en mi nombre van a hacer tal cosa. No en nuestro nombre, en mi nombre. Indicándonos claramente nuestra comunión con Él en la tarea de evangelización. Nos dice, en mi nombre echarán afuera los demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, beber veneno no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Estos 5 signos que el Señor enumera desnudan dolorosamente nuestra discapacidad como cristianos para testimoniar nuestro cristianismo como Él nos pide, simplemente porque no usamos su nombre. Lo que Dios nos pide nos parece imposible porque no usamos su nombre, no lo hacemos en nombre de Él, no le pedimos ayuda, queremos hacerlo autónomamente nosotros y caemos porque el voluntarismo tiene patas cortas. Por eso San Francisco Solano, apóstol de Argentina, un santo que trasciende toda denominación, no es ni ortodoxo, ni católico romano, ni protestante, ni evangelista, ni evangélico, ni nada. Únicamente guardando el nombre de cristiano, es uno de nuestros padres en la fe. Lo tenemos en el icono, en ese icono que está en el altar. Francisco nos puede ofrecer un nuevo bautismo, porque en el nombre del Cristo, haciendo morir en las aguas de vida nuestro instinto de muerte, con su canto, su violín y su fuego evangélico, puede ayudarnos a despertar nuestro adormilado instinto de retorno a Dios, como dice como dice Mata el Mezquín, mi padre espiritual. Pero esos 5 signos que nosotros nos resultan imposibles, agarrar serpientes, exorcismo, etc., pueden comenzar con un trabajo nuestro. Por ejemplo, echar afuera a los demonios es el rechazo de la voluntad del maligno que convive en nuestra voluntad, discernimiento. Y eso es un principio de exorcismo entre nosotros. El segundo rito, hablar en lenguas, es la conversión de nuestra palabra en la palabra de Dios, que es la alabanza, salir del concepto de Dios, salir del pensamiento, de la opinión de Dios, para la alabanza, porque en la alabanza el intelecto se queda detenido. Agarrar serpientes, tercer signo, la conversión de la ira, la malicia y la agresión, cultivando la humildad y la mansedumbre para deshacer los ataques del maligno, porque cuando el maligno nos ataca, Él nos tiene en sus manos, y nosotros tenemos que lograr tener al maligno en nuestras manos, con la mansedumbre, que es el arma más difícil, más terrible, más sangrienta para la agresión. Beber el veneno sin dañarse, es decir, discernir y rechazar ¿qué cosa? El veneno de las ideologías, del pensamiento de la época, de las mentiras disfrazadas de verdades eternas, del continuo bombardeo de palabras, imágenes y ruidos y falsa espiritualidad que hieren nuestra vida interior. Estamos abrumados de todo ese palabrerío. Y en presencia de Dios, ese veneno no nos puede dañar. Y finalmente impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. No dice que se curarán, dice que se pondrán bien los enfermos. Es decir, no se trata la curación en la iglesia de la enfermedad, sino la sanación del alma mediante la aceptación de los dolores como un camino de purificación que a veces se puede transformar en una participación solidaria de la copa del Cristo. Es muy distinto
El sacramento de la unción de los enfermos no es un sacramento para que Dios me saque la enfermedad de encima. Es un enfermo para que entendamos esa enfermedad como un signo divino que nos puede fortalecer después de haber soportado de alguna manera el dolor y acompañamos el dolor del Cristo que gracias a ese dolor salvó a toda la humanidad. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos. Digamos todo.